Mi esposo afirmó que yo era la razón por la que nuestro matrimonio funcionaba, así que lo dejé de mostrarlo. Sin recordatorios, sin ayuda, sin esfuerzo. De repente, el hogar que daba por sentado se desmoronó y el amor que pasaba por alto se esfumó. Ahora me quiere de vuelta, pero he aprendido a vivir sin él. Todavía recuerdo el momento que me llevó al límite. No fue una pelea, no fue una discusión a gritos, fue un comentario único y petulante dicho durante la cena, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Lauren, seamos realistas, este matrimonio funciona gracias a mí, dijo Trevor con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del clima. Ni siquiera levantó la vista de su plato, completamente inconsciente de que en ese momento algo dentro de mí se rompió. Había pasado años haciendo que nuestras vidas funcionaran como una máquina bien engrasada, encargándome de las facturas, haciendo las compras, gestionando su agenda, manteniendo nuestro hogar en orden, de alguna manera, equilibrándolo todo a la vez que hacía que pareciera fácil. Y, sin embargo, ahí estaba, sentado frente a mí, actuando como si mis esfuerzos fueran invisibles. Quería discutir, quería enumerar cada una de las cosas que hacía y que él nunca notaba. Pero me detuve. ¿Qué sentido tenía? Las palabras nunca cambiaban nada. Él asentía, escuchando a medias, soltaba un insignificante sí. Te lo agradezco y seguía adelante. Esta vez no iba a explicarme. Esta vez, lo dejaría demostrarlo. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Me detuve por completo. El primer día no cambió nada. Trevor siguió con su rutina, completamente ajeno a la silenciosa rebelión que se desarrollaba justo delante de sus narices. Su desayuno no estaba en la mesa cuando bajó las escaleras, pero murmuró algo sobre haberse despertado tarde y cogió una barrita de granola. El correo seguía sin abrir en el mostrador, las facturas dentro, los plazos acercándose, pero apenas lo miró. El fregadero empezó a llenarse de platos, los míos visiblemente ausentes, pero se encogió de hombros. Observe Esperando. El segundo día, su camisa de trabajo, que siempre estaba planchada y lista en el armario, seguía arrugada en la cesta de la ropa sucia. La miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Tenía una reunión a las 9 de la mañana, una que yo siempre le recordaba. No dije nada. Se quedó dormido. Lo escuché maldecir en voz baja, buscando a tientas cualquier cosa que pudiera ponerse antes de salir corriendo por la puerta. Sonreí para mis adentros. El tercer día, el refrigerador empezó a verse vacío, sin comestibles, sin comidas preparadas, sin almuerzos empacados. Trevor rebuscó en los armarios, refunfuñando. Me llamó del trabajo, con irritación en la voz. Olvidaste hacer las compras. Dejé que el silencio se prolongara antes de responder con serenidad. Oh, no me di cuenta de que ese era mi trabajo. Una risita desdeñosa. Está bien, lo entiendo. Compraré algo de camino a casa. No lo entendía, todavía no. Al final de la primera semana, las grietas empezaron a aparecer. La casa, antes impecable, parecía una zona de guerra, ropa amontonada, correo basura cubriendo el mostrador, su taza de café de hacía 3 días todavía en la mesa de la sala, un círculo de líquido seco manchando el cristal. ¿Pero lo mejor? Trevor seguía sin darse cuenta. Asumía que las cosas estaban temporalmente desordenadas, sin darse cuenta de que esta era su nueva realidad. Entonces sucedió, el momento que había estado esperando. El sábado por la mañana, su día favorito de la semana, el día en que dormía hasta tarde, se despertaba con café recién hecho y leía sus artículos deportivos mientras yo me encargaba de todo. Hoy no. Me senté en el sofá, hojeando un libro, ignorando el desorden a mi alrededor. Trevor bajó las escaleras tropezando, bostezando. Parpadeó al ver el fregadero lleno de platos, la cafetera vacía. Cariño, dijo frotándose la cara. Tú, ¿no hiciste café? Levanté la vista, fingiendo inocencia. No. Arrugó la frente. Ah, claro. Bueno, ¿compraste comestibles? Estaba pensando en panqueques. Sin comestibles. Silencio. Se rascó la nuca. Bien, entonces, pedimos desayuno. ¿Pedimos? Arqueé una ceja. Exhaló bruscamente, caminando hacia la puerta. Bien, compraré algo. No olvides revisar el correo, le grité. Se detuvo. Ya. Incliné la cabeza hacia la pila de sobres desbordante. Las facturas están pendientes. Pensé que querrías encargarte de eso. Su expresión se ensombreció. Se pasó una mano por la cara, claramente tratando de mantener la paciencia. Lauren, vamos, ¿por qué te comportas así? Sonreí. ¿Cómo? Como si tuviera que hacerlo todo yo de repente. Y ahí estaba la comprensión, el peso de la responsabilidad que lo aplastaba.
Podía verlo en su rostro, el pánico silencioso, la confusión, la mirada de cómo demonios se ha desmoronado todo tan rápido, en sus ojos. Me encogí de hombros, poniéndome de pie. Solo te estoy dando lo que querías, Trevor. Dijiste que tú eras la razón por la que este matrimonio funcionaba, así que te dejo que lo demuestres. Abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, no tenía nada que decir. Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. Trevor se perdió otra reunión de trabajo. Olvidó sacar la basura, dejando la casa con un olor horrible. Perdió las llaves del auto, algo en lo que yo solía ayudarlo, y pasó toda una mañana poniendo la casa patas arriba. Sus compañeros de trabajo empezaron a notar su estrés. Su jefe hizo un comentario sobre su falta de organización. Sus amigos se burlaron de su nueva vida de soltero. Mientras tanto, yo prosperaba sin el peso de gestionarlo todo. De repente tenía tiempo para leer, para relajarme, para dar largos paseos, tiempo para concentrarme en mí misma, en cosas que había abandonado mientras interpretaba el papel de la esposa perfecta. ¿Why, Trevor? Se estaba ahogando. La gota que colmó el vaso fue cuando olvidó pagar la factura de la luz. Llegué a casa esa noche y lo encontré sentado en la oscuridad, mirando la pantalla de televisión en blanco como si lo hubiera traicionado personalmente. Cuando accioné el interruptor de la luz y no pasó nada, me reí. Una risa real y genuina. Trevor me miró. No tiene gracia, Lauren. Sonreí con suficiencia. No sé. Creo que es divertidísimo. Gimió, frotándose las sienes. Está bien, ya has dejado claro tu punto. Podemos volver a la normalidad. Crucé los brazos. ¿Qué es la normalidad, Trevor? Que yo lo haga todo mientras tú te llevas el crédito. Dudó. Por primera vez, vi verdadero reconocimiento en sus ojos, el peso de sus propias palabras calando hondo. No me di cuenta de cuánto te encargabas, admitió. No, Trevor, es que nunca te importó darte cuenta. Exhaló, mirando hacia otro lado. Metí la pata, ¿verdad? No respondí, no tenía por qué hacerlo. Por primera vez, lo sabía, y no estaba segura de que pudiera arreglarlo. Trevor se sentó en la habitación con poca luz, su rostro un retrato de comprensión. No había luz, la casa era un caos, y, por primera vez en su vida, no tenía a nadie que recogiera los pedazos. Siempre había asumido que nuestra vida funcionaba sin esfuerzo, sin considerar nunca que yo había sido la fuerza que la mantenía unida. Ahora, con todo desmoronándose a su alrededor, empezaba a entender. Pero entender no era suficiente, tenía que experimentar todo el peso de sus propias palabras. Yo no iba a detenerme ahora. A la mañana siguiente, salí temprano, dejando que Trevor se las arreglara solo. No ofrecí ninguna explicación, ni desayuno, ni recordatorios, ni conversación, solo silencio. Salí por la puerta con una sensación de libertad que no había sentido en años, sabiendo que lo que le esperara ese día era totalmente su problema. Cuando regresé, la casa era un desastre. Los platos sucios se habían multiplicado, los papeles estaban esparcidos por la mesa, y Trevor estaba desplomado en el sofá, con aspecto de estar completamente agotado. Levantó la vista cuando entré, con la cara esperanzada, como si yo finalmente fuera a intervenir y arreglarlo todo. No lo hice. En cambio, me moví por la casa como una invitada, atendiendo mis propias necesidades y nada más. Me preparé una taza de té, me acurruqué con un libro e ignoré la tormenta que se gestaba en la mente de Trevor. Podía sentir sus ojos puestos en mí, esperando que dijera algo que rompiera el insoportable silencio, pero no tenía intención de ponérselo fácil. Esa noche, dudó antes de meterse en la cama. Normalmente, se dormía al instante, confiado en que el día siguiente transcurriría con la misma fluidez que el anterior. Pero ahora, la incertidumbre nublaba sus rasgos. Sabía que estaba sufriendo, pero no iba a aliviarlo de su carga. Al final de la semana, la casa apenas funcionaba. La pila de ropa sucia había crecido hasta el punto de que tenía que rebuscar para encontrar ropa limpia. El refrigerador estaba casi vacío, lo que lo obligaba a sobrevivir. Con comida para llevar y cualquier bocadillo que pudiera encontrar. Su vida laboral también iba en espiral. Había faltado a 2 reuniones y lo escuché por teléfono poniendo excusas desesperadas a su jefe. Pero el verdadero desmoronamiento llegó cuando olvidó una importante cena con un cliente. Estaba sentada en la sala cuando oí que la comprensión lo golpeaba como un tren de carga. Se levantó de un salto de la silla, con los ojos muy abiertos, buscando frenéticamente su teléfono. Lauren se detuvo a media frase, dándose cuenta. Su rostro palideció al comprobar la hora. Se suponía que la cena empezaba hace
20 minutos. Lo vi correr, ponerse una camisa arrugada, murmurar una serie de maldiciones por lo bajo. Apenas me reconoció al salir corriendo por la puerta. Horas más tarde, regresó con aspecto de estar completamente derrotado. Dejó caer las llaves en la mesa, exhaló profundamente y se sentó frente a mí. Lo arruiné por completo, admitió, frotándose las manos por la cara. El cliente se fue. No tenía ni idea de qué decir. No estaba preparado. Bebí mi té, esperando. No me di cuenta de cuánto te encargabas de las cosas, continuó, con la voz más suave ahora. Siempre pensé que simplemente sucedía. Por primera vez, reconocía mi papel, pero todavía no estaba lo suficientemente destrozado. Me incliné hacia adelante ligeramente, con expresión ilegible. Querías demostrar que tú eras la razón por la que este matrimonio funcionaba. ¿Cómo va eso? Se estremeció ante mis palabras. No tenía respuesta. Al día siguiente, decidí llevar las cosas un paso más allá. Si Trevor quería creer que podía manejarlo todo, iba a dejar que experimentara toda la extensión de sus responsabilidades. Dejé de pagar las facturas. Al principio, no se dio cuenta. Pasaron los días y la vida siguió siendo un desastre, pero asumió que las cosas se solucionarían solas de alguna manera. Creía que solo porque un problema no fuera inmediatamente visible, no existía. Entonces, una mañana, su teléfono vibró con una notificación. Lo observé desde el otro lado de la habitación mientras la leía. Su expresión pasó de la confusión a la alarma. ¿Qué? ¿Por qué no hay internet? Me encogí de hombros. Probablemente porque no se pagó la factura. Sus ojos se dirigieron a mí. Tú siempre te encargas de eso. Ya no. El pánico brilló en su mirada. Cogió su computadora portátil, intentó usar su teléfono como punto de acceso, pero se le habían acabado los datos. Esto es ridículo, murmuró. No respondí. Simplemente me levanté, cogí mi bolso y me fui para el día. Esa noche, cuando regresé, lo encontré rodeado de avisos de vencimiento, la factura de la luz, la factura del gas, el seguro del auto, todos en una pila que no se había molestado en abrir hasta ahora. Su pierna se movía ansiosamente mientras calculaba los recargos por retraso. Me miró, con la frustración clara en su rostro. ¿Por qué no me recordaste? Incliné la cabeza. Tú eres la razón por la que este matrimonio funciona. ¿Recuerdas? Trevor no respondió. Esa noche, lo escuché dar vueltas en la cama. El peso de la responsabilidad se estaba asentando, aplastándolo de una manera que nunca había experimentado antes. A la mañana siguiente, se levantó temprano, pagando facturas, ordenando el caos que había dejado acumular. Podía verlo suceder. Las grietas se profundizaban, la arrogancia se desvanecía. Empezaba a entender, pero yo no había terminado todavía. La prueba final llegó cuando recibió una llamada de su madre. Trevor, cariño, ¿por qué no me recordaste mi cita con el médico?, preguntó, con una ligera preocupación en la voz. Siempre me avisas con antelación. Apretó la mandíbula. Vi el momento en que se dio cuenta que yo había sido la que le recordaba todos estos años, que no solo había llevado la cuenta de nuestra vida, sino también de la de su familia. Apenas logró balbucear una disculpa antes de colgar. Cuando se volvió hacia mí, no había actitud defensiva, ni excusas, solo una silenciosa comprensión. Realmente la cagué, ¿verdad?, admitió. Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados. Finalmente lo ves. Tragó saliva con dificultad, asintiendo. Trevor se estaba desmoronando. Su imagen cuidadosamente elaborada del esposo que lo tenía todo bajo control había desaparecido, reemplazada por un hombre que se había perdido por completo sin mí. El peso de la realidad lo había aplastado y, por primera vez, comprendió realmente lo que yo había estado cargando todos estos años. Pero la pregunta era, ¿realmente quería cambiar o era solo pánico? No iba a ponérselo fácil, porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que perder. Trevor siempre había sido tranquilo, el tipo de persona que se manejaba con un aire de control sin esfuerzo, pero esa imagen se estaba haciendo añicos, pieza por pieza. La casa se había convertido en un reflejo de su desmoronamiento. El desorden se extendía por todos los rincones, las paredes se cernían sobre él. Sus días, antes meticulosamente planeados, se habían convertido en un ciclo interminable de obligaciones olvidadas, plazos incumplidos y carreras de última hora. Observaba desde la barrera, observando en silencio su descenso al caos que una vez afirmó que nunca lo tocaba. Ya no se trataba solo de ropa sucia amontonada o facturas sin pagar. Su mundo se desmoronaba de maneras que nunca había previsto. Una mañana se despertó tarde, algo que nunca solía ocurrir.
Su alarma sonó durante casi 10 minutos antes de que se despertara de un sobresalto, desorientado y presa del pánico. Las camisas impecables que solía usar para ir al trabajo estaban arrugadas o enterradas bajo un montón de ropa abandonada. Cogió la opción menos ofensiva, apenas teniendo tiempo de cepillarse el pelo antes de salir corriendo por la puerta. Una hora más tarde, recibí una llamada. Lauren, ¿dónde está el cargador de mi computadora portátil? Su voz estaba tensa, al borde de la desesperación. ¿Dónde lo dejaste?, respondí con calma. Vamos, no tengo tiempo para esto, espetó. Yo tampoco, dije antes de colgar. Trevor nunca había entendido realmente el peso de las responsabilidades que yo cargaba, y ahora se estaba ahogando bajo ellas. A la hora del almuerzo, se había olvidado de comer. Lo supe porque volvió a casa temprano, rebuscando en el refrigerador vacío, con los ojos como los de un hombre que había perdido el sentido de la orientación. ¿No fuiste a comprar comestibles?, preguntó, tratando de ocultar la decepción en su tono. ¿Fuiste tú? Apretó la mandíbula. Sabías la respuesta. Los días se difuminaron y su creciente estrés se hizo más visible. Empezó a olvidar cosas, pequeños detalles que antes parecían insignificantes pero que ahora tenían consecuencias enormes. Una reunión perdida provocó la ira de un cliente. Un documento extraviado hizo que su jefe entrara en una espiral de descontento. Sus correos electrónicos se acumulaban sin leer porque ya no tenía la capacidad mental para estar al tanto de todo. Entonces llegó el día en que llegó a su punto de ruptura. Trevor tenía una presentación importante, una que podía definir la trayectoria de su carrera. Había trabajado en ella durante semanas, o al menos eso creía. En realidad, apenas había podido mantenerse al día con el caos diario, y mucho menos preparar algo sustancial. Salió temprano esa mañana, con el rostro tenso por los nervios, murmurando algo sobre llegar temprano a la oficina para ultimar los detalles. Esa noche, regresó con el aspecto de estar físicamente agotado. Tiró las llaves en el mostrador y se quedó ahí parado, mirando al vacío. ¿Cómo te fue?, pregunté, fingiendo curiosidad. Soltó una risa hueca. Un desastre absoluto. ¿Qué pasó? Se pasó una mano por la cara. No estaba preparado. Las diapositivas eran un desastre. Olvidé puntos clave. Mi jefe apenas podía mirarme al final. Se hundió en la silla frente a mí, frotándose las sienes. Podía verlo, la lenta y dolorosa comprensión de que lo había dado todo por sentado. Nunca supe cuánto hacías, admitió, con la voz más baja que antes. Dejé que las palabras flotaran en el aire, sin ofrecerle ninguna tranquilidad, ningún consuelo, porque no se trataba de validación, sino de comprensión. El desmoronamiento no se detuvo ahí. A la mañana siguiente, se suponía que debía reunirse con un amigo para tomar un café, algo que había organizado hacía semanas, pero cuando su amigo llamó preguntando dónde estaba, el rostro de Trevor perdió todo su color. Se había olvidado por completo, sin recordatorios, sin alertas de calendario, solo una promesa vacía que había hecho y que no había cumplido. Sus amistades, antes sólidas, empezaban a mostrar grietas. Sus colegas habían empezado a notar su comportamiento distraído, su incapacidad para seguir el ritmo del que antes se enorgullecía. Y entonces llegó la humillación definitiva. Trevor siempre había sido muy elegante, nunca del tipo de persona que pareciera menos que tranquilo en público. Pero cuando llegó al trabajo una mañana con zapatos que no combinaban, sus compañeros de trabajo apenas contuvieron la risa. Había salido con tanta prisa que no se había dado cuenta. Cuando llegó a casa esa noche, tiró los zapatos a un rincón y se desplomó en el sofá. «Esto es ridículo», murmuró. «¿Qué es ridículo?» «Todo. Siento que toda mi vida se está desmoronando». «Eso es porque se está desmoronando», repetí. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. «No lo entiendo. ¿Cómo hacías todo esto? ¿Cómo te mantenías al tanto de todo y aún así lo hacías parecer fácil?» Lo miré, realmente lo miré. El hombre que una vez se jactó de ser la columna vertebral de nuestro matrimonio ahora apenas se sostenía. «No era fácil, Trevor. Es solo que nunca tuviste que ver el esfuerzo que requería». No respondió, no había nada que pudiera decir. El caos que una vez había descartado como un inconveniente menor lo había consumido. Las responsabilidades que creía insignificantes casi lo habían roto. El matrimonio que creía controlar se le escapaba de las manos. Y, por primera vez, no me sentí culpable al verlo suceder, porque no se trataba de venganza, sino de revelación. Trevor había pasado años dándome por sentada, asumiendo que la estructura de nuestra vida existía naturalmente, sin esfuerzo. Pero ahora, sin nada que lo protegiera de la realidad de lo que yo había hecho por nosotros,
No tenía más remedio que enfrentarse a la verdad. Pero la comprensión no era suficiente. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a cambiar? ¿Y si lo hacía, importaría siquiera? Porque algo en mí ya había empezado a cambiar, y no estaba segura de poder volver atrás. Trevor siempre se había enorgullecido de ser un hombre sereno y equilibrado. Se comportaba con un aire de confianza, del tipo que hacía que la gente creyera que tenía su vida en orden. Pero esa imagen se estaba desvaneciendo, y rápido. Por mucho que intentara ocultar el desorden que se gestaba dentro de nuestro hogar, las grietas se estaban volviendo demasiado grandes para ignorarlas. La gente que lo rodeaba empezaba a ver lo que yo sabía desde hacía años. No era tan capaz como creía. Empezó sutilmente. Las citas olvidadas, las excusas apresuradas, la forma en que constantemente parecía estar un paso atrás. Al principio, lo atribuyó a estar abrumado, restándole importancia a su desorganización con una risa forzada. Pero yo podía ver el cambio. Se estaba desmoronando en tiempo real, y el mundo que lo rodeaba empezaba a notarlo. Una noche, asistimos a una cena con algunos de sus colegas, un evento que normalmente esperaba con ansias. Brillaba en estos entornos, siempre carismático, dirigiendo las conversaciones sin esfuerzo, ganándose la aprobación de sus compañeros. Pero esa noche, algo andaba mal. Su traje, normalmente impecable y hecho a la medida, estaba arrugado, como si lo hubiera sacado de la cesta de la ropa sucia en el último minuto. Su corbata estaba ligeramente torcida, un pequeño pero revelador detalle que gritaba que estaba fuera de lugar. En el momento en que entramos, sentí el cambio. La gente se dio cuenta. El brillo habitual de sus ojos estaba apagado por el cansancio. Su encanto, silenciado por el estrés en el que se había estado ahogando. Cuando alguien le preguntó por un informe que se suponía que debía presentar, dudó. Una breve pausa que normalmente no habría significado mucho, pero en este contexto decía mucho. Ah, sí, murmuró, frotándose la nuca. Está en curso. Últimamente he tenido mucho trabajo. Siguió una risa educada, pero las miradas interrogantes persistieron. Estas eran las mismas personas que siempre lo habían visto como alguien astuto y confiable. Ahora empezaban a preguntarse. La conversación cambió, y lo dejé luchar con ella, sin ofrecerle ningún salvavidas. No fue por malicia, era necesario. Había pasado años desestimando mis contribuciones, afirmando que él era la columna vertebral de nuestro matrimonio. Ahora se mantenía solo en esa creencia, y se estaba desmoronando bajo sus pies. Pero eso era solo el principio. El verdadero golpe llegó durante una reunión en casa de sus padres. Su madre, siempre dispuesta a mantener las apariencias, había invitado a una mezcla de familiares, amigos y parientes lejanos, el tipo de personas que se deleitaban con los chismes. Trevor, ya agotado, intentaba desesperadamente mantener la ilusión de que todo estaba bien. Todo se desmoronó espectacularmente a mitad de la noche. Su madre me llevó aparte, su sonrisa era agradable, pero su voz tenía un toque de preocupación. Lauren, ¿Trevor está bien? Ha estado muy distraído últimamente y parece cansado. La miré a los ojos, debatiendo si protegerlo o dejar que la verdad se asentara. Al final, simplemente dije, está lidiando con muchas cosas ahora mismo. No necesité dar más detalles, ella ya se había dado cuenta, al igual que todos los demás. A medida que avanzaba la noche, Trevor se agitaba más. Le espetó a su hermana por una broma inofensiva y luego pasó demasiado tiempo mirando su teléfono, fingiendo estar ocupado. No era propio de él. Normalmente era el alma de estas reuniones, haciendo reír a la gente, manteniendo conversaciones con facilidad. Pero esa noche era una sombra de sí mismo. El golpe final llegó cuando su tío, un hombre franco con poca paciencia para las pretensiones, le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Hijo, parece que no has dormido en semanas. El trabajo te está agotando». Trevor forzó una risa, pero le faltaba convicción. «Algo así, tal vez», murmuró. «Necesitas tomarte un descanso, recomponerte», añadió su tío, sin darse cuenta de lo mucho que le dolían esas palabras. Trevor apretó la mandíbula, asintiendo distraídamente, pero yo lo vi. La forma en que sus dedos apretaban el vaso, el destello de algo peligrosamente cercano a la derrota en sus ojos. Más tarde esa noche, después de que volvimos a casa, finalmente se derrumbó. Caminaba de un lado a otro por la sala de estar, con la frustración desbordante. ¿Los oíste? La forma en que me miraban, como si fuera un desastre que no puede manejar su propia vida. Me recosté en el sofá, con los brazos cruzados. Tal vez porque eso es exactamente lo que está pasando. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Crees que esto es gracioso? No, dije con calma. Creo que es irónico.
Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Esto no es justo, Lauren. Simplemente no he estado en mi mejor momento últimamente. Eso es todo. Últimamente, repetí, arqueando una ceja. Intenta desde el momento en que dejé de recoger tus pedazos. Apartó la mirada, sacudiendo la cabeza, pero no podía discutir. Sabía que tenía razón. El silencio se extendió entre nosotros, denso de verdades no dichas. Por primera vez, Trevor experimentaba lo que se sentía al cargar con todo el peso de la responsabilidad. Sin atajos, sin redes de seguridad, solo el de pie entre los escombros de su propia creación. No pensé que sería tan difícil, admitió en voz baja. Lo estudié, preguntándome si este era finalmente el momento en que las cosas cambiarían. Pero entonces suspiró, sacudiendo la cabeza, como si se obligara a sí mismo a apartar esos pensamientos. Solo necesito volver a encarrilarme, murmuró, más para sí mismo que para mí. Arreglar las cosas, recuperar el control. Y ahí estaba. Seguía pensando que esto era algo temporal, algo que podía arreglar como un problema en el trabajo. No se daba cuenta de que los cimientos mismos habían sido defectuosos desde el principio. Me levanté, con voz tranquila pero firme. Trevor, no se trata de volver a encarrilarse, se trata de darse cuenta de que ese camino nunca existió sin que yo lo sostuviera. Tragó saliva con dificultad. Su postura se tensó. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo de pie en medio del desastre que había creado, tanto en nuestro hogar como en nuestro matrimonio. Y, por primera vez, no estaba segura de si me importaba que lo resolviera. En el momento en que me alejé de Trevor esa noche, algo dentro de mí cambió. Había pasado tantos años cargando con el peso de nuestra vida juntos, siempre asegurándome de que las cosas funcionaran sin problemas, siempre recogiendo los pedazos. Pero ahora, al otro lado de su desmoronamiento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Por primera vez, no era yo la que luchaba por arreglarlo todo, no era yo la que suavizaba sus errores o amortiguaba sus caídas. Simplemente existía, y eso se sentía liberador. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, pero en lugar de saltar de la cama para prepararme para el día, me quedé allí, mirando el techo. La urgencia habitual con la que había vivido durante años había desaparecido. No había prisa por revisar el calendario, ni lista de responsabilidades que me esperaran. Trevor, por otro lado, ya estaba levantado, murmurando para sí mismo con frustración mientras rebuscaba en los cajones. Su rutina habitual estaba completamente desordenada. No me ofrecía ayudarlo. En cambio, me preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la luz de la mañana se filtraba a través de las persianas. Era pacífico, por una vez. Mi mente no estaba llena de todo lo que tenía que hacer por él. A media mañana, me encontré redescubriendo pequeños placeres que había abandonado hace mucho tiempo. Cogí un libro que había querido leer durante años. Di un paseo, respirando el aire fresco, disfrutando del sonido de mis pasos sobre el pavimento. Pasé por un café que solía encantarme antes de que el matrimonio consumiera todo mi tiempo libre. Había estado tan perdida en las interminables responsabilidades de ser la esposa de Trevor que había olvidado lo que se sentía ser yo misma. Y cuanto más me entregaba a esta nueva libertad, menos echaba de menos la vida que había dejado atrás. Pasaron los días y me encontré tomando decisiones sin tener en cuenta a Trevor. Me inscribí en una clase de pintura. Empecé a comer cuando tenía hambre, no cuando era conveniente para su horario. Volví a conectar con amigos, personas de las que me había distanciado sin querer porque estaba demasiado ocupada con el manejo de nuestro hogar. Cada paso que daba lejos de mi antigua vida se sentía como un paso hacia algo mejor, algo más ligero. Mientras tanto, Trevor seguía luchando. Llegaba tarde al trabajo la mayoría de las veces. Su escritorio, antes impecable, se había convertido en un reflejo de su deterioro en el orden. Papeles esparcidos, sobres sin abrir amontonados. Había perdido peso, no drásticamente, pero lo suficiente como para que la gente empezara a notarlo. No dormía bien. Su rostro estaba marcado por el cansancio, con ojeras bajo los ojos. Al principio, no dijo mucho sobre mi nueva independencia, pero me di cuenta de que la sentía. Una noche, me estaba preparando para salir cuando finalmente explotó. ¿A dónde vas?, preguntó, tratando de mantener un tono informal, pero el tono de su voz era inconfundible. Afuera, respondí simplemente, poniéndome los zapatos. ¿Con quién? Con amigos. Se quedó ahí parado, mirándome mientras recogía mis cosas, con una expresión ilegible. Nunca solía salir tanto, dijo después de un momento. Me encogí de hombros. Nunca tuve tiempo antes. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Lauren,
¿Qué estamos haciendo? Me giré para mirarlo. ¿Qué quieres decir? Esto, gesticuló vagamente entre nosotros. Estás actuando como si ya ni siquiera estuviéramos casados. Lo miré a los ojos, mi voz era tranquila. ¿Lo estamos? El silencio que siguió fue denso. Durante tanto tiempo, nuestro matrimonio se había definido por mi esfuerzo. En el momento en que dejé de sostenerlo todo, se derrumbó. Y ahora, aquí estábamos, de pie entre los escombros, dándonos cuenta de que tal vez, solo tal vez, no quedaba nada que valiera la pena salvar. Trevor apartó la mirada primero, apretando la mandíbula. Simplemente, no pensé que llegaría a este punto. Suspiré, ajustándome el bolso en el hombro. Yo tampoco. Y con eso, salí por la puerta, dejándolo allí de pie, ahogándose en la comprensión de que ya no era la mujer que lo esperaba en casa. A medida que pasaban las semanas, sentí que cambiaba de maneras que no había esperado. Empecé a centrarme en mis propias ambiciones, las que había dejado de lado por el bien de nuestro matrimonio. Asumí nuevos retos, me esforcé más allá de la cómoda rutina en la que me había acomodado durante años. Me sentía más astuta, más en sintonía conmigo misma. Y, por primera vez, no miraba atrás. Trevor, por otro lado, estaba en caída libre. El otrora hombre seguro de sí mismo que se había declarado el pilar de nuestro matrimonio ahora apenas se sostenía. Intentó, a su manera, volver a la normalidad. Pequeños gestos, torpes intentos de conversación, sutiles esfuerzos por traerme de vuelta a su mundo. Pero el problema era que no estaba segura de querer volver. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón de mi apartamento recién alquilado, bebiendo té, recibí un mensaje de texto suyo. Te extraño. Miré fijamente la pantalla durante un largo rato, con los dedos sobre el teclado. Hacía unos meses, esas palabras habrían sido todo lo que necesitaba para dejarlo todo y correr de vuelta. Pero no. Dejé el teléfono a un lado y tomé otro sorbo de té, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en paz, y no estaba segura de que Trevor tuviera un lugar en esa paz. El mensaje de texto permaneció sin leer en mi pantalla, brillando suavemente en la tenue luz de mi apartamento. Te extraño. 3 simples palabras que una vez tuvieron el poder de deshacerme, de traerme de vuelta a la órbita de un hombre que había construido su mundo sobre la suposición de que yo siempre estaría allí para atraparlo cuando cayera. Pero ahora se sentían como un eco de una vida que había dejado atrás. No respondí, no por crueldad, sino porque no tenía una respuesta. No sabía si lo extrañaba, no sabía si quedaba algo entre nosotros que valiera la pena salvar. Y más que eso, no estaba segura de querer volver a ser la mujer que una vez vivió a su sombra, facilitándole la vida mientras la mía se desvanecía en el fondo. Pasaron los días y los mensajes seguían llegando. Algunos eran cortos, hola, pensando en ti. Otros eran más largos, llenos de palabras que una vez había anhelado escuchar. Sé que te di por sentada. Ahora lo veo. Por favor, ¿podemos hablar? No estaba lista. Entonces llegó el mensaje de voz. Lauren, por favor, necesito verte. No sé cómo arreglar esto, pero no soporto cómo están las cosas. No duermo. No como. El trabajo se está desmoronando y yo simplemente necesito hablar contigo. Solo una vez, por favor. La desesperación en su voz era inquietante. Trevor, el hombre que una vez se jactó de ser la razón por la que nuestro matrimonio funcionaba, ahora se estaba desmoronando. Y, por primera vez, no era mi responsabilidad recoger los pedazos. Tenía una opción. Podía ignorarlo, dejarlo que se enfrentara a la realidad que había creado, dejarlo que averiguara por sí mismo si era realmente capaz de cambiar. O podía encontrarme con él, escucharlo y decidir de una vez por todas si quedaba algo entre nosotros. Elegí lo segundo, no por él, sino por mí. Cuando entré en el café, él ya estaba allí, sentado en un rincón, jugueteando con su taza de café. Parecía diferente, más delgado, sí, pero también más pequeño, como si el peso de los últimos meses lo hubiera aplastado hasta que no quedara nada del hombre que una vez dominó cada habitación en la que entró. Sus ojos se iluminaron en el momento en que me vio, un destello de esperanza brillando en las profundidades de su agotamiento. No me apresuré a llenar el silencio entre nosotros, lo dejé hablar primero. «Te ves bien», dijo, con la voz áspera, como si no hubiera hablado en días. «Me siento bien», respondí con sinceridad. Eso pareció dejarlo sin aliento. Exhaló lentamente, dejando su taza con una mano temblorosa. «Yo no. Esperé, Lauren». «Yo». Dudó, y luego suspiró. «Mete la pata». «Lo sé».
Pasé años creyendo que yo era la razón por la que las cosas funcionaban entre nosotros, y ahora veo que solo estaba dejándome llevar. Tú lo hacías todo, y ni siquiera me di cuenta. Y ahora que te has ido... Tragó saliva con dificultad. No sé cómo funcionar sin ti. Lo estudié, eligiendo mis palabras con cuidado. Ese es el problema, Trevor. No sabes cómo funcionar sin mí, pero yo tuve que aprender a funcionar sin ti. Se estremeció, pero asintió. Lo sé, y odio que haya tenido que perderte para ver lo que tenía. Odio no haberme dado cuenta antes. Pero, Lauren, yo no quiero que esto termine. Quiero arreglar las cosas. Simplemente no sé cómo. Bebí mi café, dejando que sus palabras se asentaran. Una vez, me habría derretido ante la sinceridad de su voz, pero ahora necesitaba algo más que palabras. ¿Qué quieres arreglar exactamente?, pregunté. ¿Me quieres de vuelta porque me amas o me quieres de vuelta porque necesitas a alguien que te facilite la vida? Parecía afligido, como si hubiera tocado un punto sensible. No estaba preparado para enfrentarlo. Te amo, dijo rápidamente, casi demasiado rápido. El amor no son solo palabras, Trevor, dije suavemente. El amor es estar presente. El amor es ver a tu pareja, valorarla, tratarla como a un igual. No lo hiciste cuando tuviste la oportunidad, y ahora que me he reencontrado conmigo misma, no sé si puedo volver a ser la mujer que dedicó su vida a facilitarte la tuya. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, no con ira, sino con impotencia. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó. Exhalé, dejando mi taza. Significa que necesito más que una disculpa. Necesito ver un cambio real, no solo por unas semanas, no solo hasta que te sientas cómodo de nuevo. Si me quieres en tu vida, necesitas demostrar que me ves como tu pareja, no como tu cuidadora. Porque no voy a volver a la vida que teníamos antes. Esa no es una opción. Asintió lentamente, asimilando mis palabras. Por una vez, no discutía, no intentaba convencerme de que lo perdonara al instante, solo escuchaba. No quiero perderte, admitió. Entonces demuéstralo, dije simplemente. Las semanas siguientes fueron inesperadas. Trevor no inundó mi teléfono con mensajes, no se presentó en mi puerta exigiendo una segunda oportunidad. En cambio, hizo lo único que nunca esperé, empezó a hacer el trabajo. Contrató un servicio de limpieza, no como una forma de recuperarme, sino porque finalmente admitió que no podía mantener la casa solo. Empezó a preparar comidas, obligándose a aprender a cocinar algo más que el desayuno ocasional. Puso recordatorios para las facturas, llevó un calendario para sus citas e incluso, sorprendentemente, empezó a ir a terapia. Ni una sola vez me pidió que volviera. Me dejó tener mi espacio, me dejó existir fuera de él. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, era capaz de cambiar. Pero la pregunta no era si podía cambiar. La pregunta era, ¿yo todavía quería estar con él? Porque, por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que me alcanzara. No estaba quieta, esperando que se convirtiera en el hombre que siempre había necesitado que fuera. Ya estaba avanzando, y no estaba segura de si quería volver atrás. Trevor se estaba esforzando, de verdad, y, por primera vez, no se trataba solo de convencerme de que volviera, se trataba de demostrarse a sí mismo que podía valerse por sí mismo. Había pasado años asumiendo que su mundo funcionaba sin esfuerzo gracias a su propia fuerza. Ahora, despojado de esa ilusión, se había visto obligado a construir algo real. ¿Pero era suficiente? Observé desde la distancia, observando cuidadosamente sus acciones sin intervenir para arreglar las cosas por él. Ya no me pedía ayuda, ni enviaba largas disculpas con la esperanza de que yo acudiera a facilitarle las cosas. El hombre que una vez puso los ojos en blanco ante mi planificación ahora tenía su propio calendario, una rutina estructurada y una conciencia de las responsabilidades que solía ignorar. Sin embargo, no estaba segura de si eso cambiaba lo que sentía. Una noche, se puso en contacto, no con otra súplica, sino con un simple mensaje. ¿Cena? Solo nosotros. Sin presiones. Me llevó una hora decidirme. No tenía miedo de verlo, tenía miedo de lo que significaría si lo hacía. ¿Quería un cierre? ¿Quería una segunda oportunidad? ¿O solo iba a confirmar lo que ya sospechaba, que lo había superado? Acepté. Cuando llegué al restaurante, él ya estaba allí, esperando, no inquieto, no mirando ansiosamente su teléfono, solo esperando, tranquilo y sereno, como si finalmente hubiera hecho las paces con el hecho de que no podía controlar el resultado. ¿Te ves feliz?, dijo cuando me senté. Lo estoy. Asintió, exhalando lentamente. Eso es bueno. Te lo mereces. Hablamos,
De verdad hablamos, por primera vez en meses. No hubo defensividad, ni justificaciones, solo honestidad. Me habló de las noches que se quedaba despierto pensando en la facilidad con la que había desestimado mis esfuerzos, en cómo siempre había creído que el amor significaba proveer, pero nunca se dio cuenta de que estar presente era tan importante como ganar un sueldo. No quiero volver a ser ese hombre, admitió, con voz firme. No solo por ti, sino por mí mismo. Y ese fue el momento en que supe que realmente había cambiado, no porque pidiera perdón, sino porque no exigía una respuesta. Todavía te amo, Lauren, dijo en voz baja. Pero sé que el amor no es suficiente si no me he ganado tu confianza. Tragué saliva. Mi corazón se encogió ante sus palabras. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó. Lo miré fijamente, sintiendo el peso de la decisión ante mí. Él había cambiado, sí, pero yo, ¿podía seguir siendo la mujer que una vez construyó su vida a su alrededor, o había construido algo mejor por mi cuenta? Y lo que es más importante, ¿estaba dispuesta a renunciar a ello? Miré fijamente a Trevor. Su pregunta flotaba en el espacio entre nosotros como un hilo a punto de romperse. ¿Qué quieres? Durante tanto tiempo, mis decisiones habían girado en torno a él. Mi tiempo, mi energía, mi identidad se habían entretejido en el tejido de nuestro matrimonio. Y ahora, por primera vez, tenía que tomar una decisión que era totalmente mía. Él había cambiado. Eso era innegable. El hombre sentado frente a mí no era la misma persona que una vez dio por sentada mi presencia. No esperaba que yo limpiara su desorden, ni que interviniera como la fuerza silenciosa que mantenía su vida en orden. Había aprendido, había crecido. ¿Pero era suficiente? Respiré hondo, midiendo el peso de mis pensamientos antes de hablar. No lo sé, Trevor. Su expresión no flaqueó, aunque pude ver el destello de emoción en sus ojos. Asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Lo entiendo. Y lo entendía. Esa era la diferencia. Antes, habría discutido, habría intentado convencerme, hacer promesas de cómo serían las cosas de manera diferente, de cómo nunca más me daría por sentada. Pero ahora, se sentaba quieto, aceptando que no tenía control sobre mi decisión. Pasé tantos años asegurándome de que tuvieras todo lo que necesitabas, dije finalmente, con voz firme pero suave. Y al hacerlo, perdí de vista lo que yo necesitaba. Tuve que irme para encontrarlo de nuevo. ¿Y lo encontraste?, preguntó. Lo miré a los ojos. Lo encontré. El silencio se extendió entre nosotros, lleno no de tensión, sino de algo mucho más pesado, comprensión. Trevor exhaló lentamente, con las manos apoyadas en la mesa. Entonces tal vez eso era lo que debía ser, dijo pensativo. Tal vez nunca debimos permanecer igual. Tal vez estábamos destinados a amarnos, a aprender el uno del otro, pero no a aferrarnos tan fuertemente que nos impidiéramos crecer. Sentí una opresión en el pecho ante sus palabras. Hubo un tiempo en que pensé que el amor significaba aguantar pase lo que pase, que quedarse significaba éxito e irse significaba fracaso. Pero ahora, sentada frente a él, me di cuenta de que el amor no tenía que significar aferrarse a toda costa. A veces, el amor significa dejar ir. Siempre te querré, Lauren, dijo Trevor con una leve y triste sonrisa en los labios. Pero si eres más feliz sin mí, no me interpondré en tu camino. Las lágrimas me pincharon los ojos, no por tristeza, sino por lo lejos que habíamos llegado. No me arrepiento de nosotros, susurré. Yo tampoco. Y así, el momento pasó. Terminamos nuestra cena, no como una pareja rota aferrada a algo irreparable, sino como dos personas que habían recorrido un largo camino juntas y ahora estaban en una encrucijada, listas para tomar caminos separados. Cuando salimos, el aire fresco de la noche nos envolvió. Trevor se volvió hacia mí, con las manos en los bolsillos, con una expresión suave pero segura. Adiós, Lauren. Tragué saliva. Mi corazón dolía de una manera que no había previsto. Adiós, Trevor. Entonces, sin decir una palabra más, nos separamos. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era arrepentimiento, no era tristeza, era libertad, la que se siente cuando finalmente te eliges a ti misma. Durante años, había creído que el amor significaba sacrificio, que para ser una buena esposa tenía que poner a Trevor primero, hacer de nuestro hogar mi prioridad, construir mi mundo en torno a sus necesidades. Pero ahora, mientras me alejaba, me di cuenta de que el amor verdadero, significaba algo completamente diferente. El amor significaba crecimiento, significaba respeto, significaba elegir la felicidad,
incluso cuando te alejaba de la persona con la que una vez pensaste que pasarías el resto de tu vida. Y finalmente lo había hecho. Finalmente me había elegido a mí.